Capítulo quinto. La era revolucionaria. Nos encontramos en la antigua Suprema Corte de Suiza en Lausana. Esta pintura fue realizada en 1905 por Paul Robert. Los jueces tenían que pasar delante de ella cada vez que iban a tratar un caso, para que no olvidaran que la Biblia da las bases no solo para la moral, sino para la ley. ¿Cómo debían los jueces juzgar? ¿Cómo debían hacerlo para que el juicio no resultara arbitrario? La justicia aquí no es ciega. Y su espada no apunta hacia arriba, sino hacia abajo. Hacia este libro, la Loi de Dieu, la ley de Dios. Esta fue la base legal y sociológica para la ley en el norte de Europa después de la Reforma. Mientras el énfasis de la Reforma de que la Biblia era la única autoridad final echó raíces, el ciudadano ordinario se liberó cada vez más del arbitrario poder gubernamental. Lo que Paul Robert pintó para los jueces en el edificio de la Suprema Corte en Lausana, Samuel Rutherford de Escocia lo expuso por escrito en 1644. Proporcionó al pueblo una base para el efectivo control político de su soberano. Lex Rex, la ley es el rey. La libertad sin caos, porque existe forma, o dicho de otra manera, un concepto de ley, en lugar del arbitrario gobierno del hombre, porque la Biblia estaba ahí, como la autoridad final, como la base. La obra de Rutherford y la tradición que comprende tuvieron una gran influencia en la Constitución norteamericana, aunque los norteamericanos modernos se hayan olvidado de él y de su influencia. John Witherspoon, presidente de la Universidad de Princeton, miembro del Congreso Continental y uno de los signatarios de la Declaración de Independencia, siguió la Lex Rex de Samuel Rutherford fielmente. Thomas Jefferson tomó la enseñanza cristiana en la forma secularizada de John Locke, el filósofo inglés que enfatizó los derechos inalienables, el gobierno por consenso, la separación de poderes y el derecho a una revolución. Locke no tuvo el fundamento cristiano de Samuel Rutherford, pero partió de él y lo secularizó. Se debe decir entonces que no todos los hombres que sentaron las bases para los Estados Unidos eran cristianos individualmente. Por ejemplo, Thomas Jefferson. Sin embargo, vivió dentro del círculo de lo que el consenso cristiano trae consigo. Muchos de los hombres que formularon la Constitución de los Estados Unidos no eran individualmente cristianos, pero lo que fomentaron descansaba en la Reforma a través de la tradición de la Lex Rex. Basándose en la Biblia como la única autoridad final, es posible para una sociedad y un gobierno conocer la forma y la libertad hasta donde dicha sociedad deje que la Biblia y su enseñanza lleguen a sus conclusiones naturales. Este es el muro de la Reforma en Ginebra, un monumento a los líderes de la misma. La Reforma en Europa del Norte dio también un fuerte ímpetu hacia el sistema de restricciones y contrapesos en el gobierno. El hombre de la Reforma enfatizó fuertemente la caída del hombre, ya que se rebelaba en contra de Dios. Su posición no era nada romántica. Pensaba que cada hombre era pecador, así que debían existir restricciones y contrapesos, especialmente para los hombres en el poder. El mismo Calvino no tuvo de ningún modo la autoridad que a menudo se le atribuye, ya fuera en asuntos políticos o de la Iglesia. Su influencia fue moral e informal en contraposición a la autoridad, formalizada o institucional. Tenía que haber restricciones y contrapesos. En cada uno de los países de la Reforma, la conducta fue ligeramente diferente. Suiza fue, en especial, interesante en cuanto a esto. Los suizos han separado geográficamente las ramas de su gobierno. Los brazos legislativo y ejecutivo del gobierno están en Berna y el judicial está en Lausana.
En Gran Bretaña existen las restricciones y contrapesos del rey, las dos cámaras del Parlamento y las Cortes. En los Estados Unidos la disposición es ligeramente distinta, pero el mismo principio básico. La Casa Blanca es la administración ejecutiva. El Congreso, mediante dos partes balanceadas, cubre la legislativa. Y la Suprema Corte representa la judicial. En los países de la Reforma se dio una solución al problema de forma o caos en la sociedad. En países carentes de esta base hubo un conflicto más o menos sangriento para tratar de resolver la tensión entre los ilimitados de poder y privilegio y los relativamente impotentes y faltos de privilegios grupos sociales. La Reforma no fue perfecta, no fue una edad de oro, pero en los países de la Reforma la situación fue abrumadoramente mejor. Y en el área de relaciones sociales, estos países siguen contando a la fecha todavía con ese capital. El filósofo francés Voltaire, el conocido padre de la Ilustración, y en cuyo castillo nos encontramos, escribió estas palabras después de sus años de exilio en Inglaterra. Los ingleses son el único pueblo sobre la tierra que ha sido capaz de prescribir los límites del poder de los reyes al oponérseles, y que mediante una serie de luchas ha establecido al fin ese sabio gobierno en el que el príncipe es todopoderoso para hacer el bien y al mismo tiempo se le impide obrar mal. Y el pueblo puede participar en el gobierno sin ninguna confusión. Como pueden ver, en el área de la reforma política, los resultados de la reforma son muy impresionantes. Los británicos han sido capaces de controlar a la monarquía dentro de límites legales definidos y de hacerlo deliberadamente. Los historiadores llaman a esto la Revolución Gloriosa de 1688. Durante su exilio en Inglaterra, Voltaire se impresionó fuertemente con la Revolución Gloriosa inglesa de 1688. Cuando la Revolución Francesa trató de establecer las condiciones inglesas, pero sin las bases de la Reforma, las cuales dieron libertad sin caos, empleando la base de la Ilustración humanista de Voltaire, el resultado fue un baño de sangre y un rápido derrumbe del autoritario poder de Napoleón. La Asamblea Nacional de Francia juró establecer una constitución en junio de 1789. Esta fue la primera fase del plan burgués liberal para la Revolución Francesa. Y en agosto salió a la luz la Declaración de los Derechos del Hombre. Suena bien, pero no tuvo en qué fundamentarse. Voltaire y los otros hombres de la Ilustración no tenían otra base que su propia limitación. Lo que era llamado el ser supremo se igualaba a la soberanía de la nación, a la voluntad general del pueblo. Qué tremendo contraste con la Revolución Gloriosa inglesa, y qué contraste con los resultados de la Declaración de Independencia de América 13 años antes de la Revolución Francesa. La gloriosa Revolución inglesa y la Declaración de Independencia norteamericana tuvieron su fundamento en la Reforma, y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre no. Le llevó a la Asamblea Nacional Constituyente Francesa 2 años en redactar una constitución. Al cabo de 2 años fue letra muerta, y dio entonces comienzo la Segunda Revolución Francesa. Para que la base quedara por completo aclarada, en lugar de contar los años a partir del nacimiento de Cristo, proyectaron para la Revolución otro calendario, en el que 1792 fue el año primero. Comenzaron a destruir cosas del pasado, sugiriendo incluso la destrucción de la Catedral de Chartres. Proclamaron diosa a la razón en Notre Dame en París y en otras iglesias de Francia, incluyendo Chartres. En París llevaban en hombros como diosa a una tal damisela Candel de la ópera. Hicieron esto para indicar tan gráficamente como fuera posible que la razón humana estaba siendo exaltada
y que el cristianismo estaba siendo relegado. Antes de que todo terminara, 40.000 personas, muchas de ellas campesinos, fueron ejecutadas por el gobierno y sus agentes. Robespierre, el líder revolucionario, fue asimismo ejecutado. Estos resultados no fueron externos, fueron los productos de la base humanista de la Ilustración. El hombre de la Ilustración pensaba que tanto el hombre como la sociedad eran perfectibles y se aferraron a esto incluso en medio del terror. Al igual que en la posterior Revolución Rusa, no hubo elección dada la base humanista. Solo era anarquía o represión. Muchas veces a la Revolución Francesa se le relaciona con la Revolución Norteamericana anterior a ella, pero en realidad esto es incorrecto. La Revolución Norteamericana está relacionada con la gloriosa Revolución Británica. Y por otra parte, en contraste, encontramos que la Revolución Francesa estuvo muy ligada a la Revolución Rusa. Y entonces, para 1799, Napoleón llegó a gobernar como élite de un solo hombre, como Lenin lo hizo después en Rusia. Admitiendo así las influencias locales, parecería que la mayoría de los cambios revolucionarios acontecidos en el sur de Europa se produjeron al copiar esos cambios que la Reforma produjo en el área de la libertad en el norte de Europa, aunque los distorsionaron en algunas partes. Cuando pensamos en la Reforma y lo que trajo consigo en el norte de Europa mediante un giro natural, y también al pensar en lo que se produjo al tomar prestado del sur de Europa, surge un gigantesco contraste respecto a lo que los países comunistas han producido y continúan produciendo. Los comunistas marxistas-leninistas difícilmente pueden defender su caso, ya que solo han llegado al poder y continuado en el mismo mediante una base materialista que ha conducido a la represión. No olviden que no fueron Lenin, Trotsky, Marx ni Stalin quienes hicieron el llamado a la libertad en Rusia. El llamado fue hecho por el príncipe Jorge Lvov como primer ministro y después por Alejandro Kerensky, reformador social pero no leninista, en la Revolución de Febrero. Lenin, Trotsky y Stalin se apoderaron de esta revolución hecha por otros en octubre de 1917 y establecieron un régimen de represión desde el principio. Los bolcheviques leninistas eran solo un pequeño porcentaje del pueblo ruso y constituían apenas la cuarta parte de la Asamblea Constituyente. Pero cuando esta asamblea, que había sido apenas elegida en noviembre, se reunió por primera vez en enero del año siguiente, 1918, los bolcheviques la disolvieron por la fuerza. La elección de la Asamblea Constituyente fue la primera y última elección libre en Rusia. La represión entró de lleno no solo en la vida y la libertad políticas, sino en todos los ámbitos de la vida. Lo que entonces se llamó la dictadura temporal para el proletariado ha probado ser en realidad la dictadura permanente de una pequeña élite. El comunismo tiene que funcionar con base en la interna represión. Si se considera, por ejemplo, la represión bajo Lenin, Stalin y sus purgas, el muro de Berlín, la carencia de la libertad en China, Rusia también conserva a sus aliados mediante la represión. En Checoslovaquia la represión no terminó con los tanques. Luego 500.000 de seguidores de Dubček
fueron expulsados del Partido Comunista. La base comunista no ha logrado producir en ninguna parte la libertad obtenida en Europa del Norte con la Reforma. Viendo el contraste que existe entre el sur de Europa y los países comunistas, la riqueza brindada por la Reforma en el área de la sociedad y el gobierno no debe ser minimizada. Inclusive en aquellas partes en donde el consenso producido por los hombres de la Reforma fue menor, fue menos consistente de lo que debería haber sido. No obstante, el fundamento bíblico proporcionó absolutos sobre los cuales combatir la injusticia. En cambio, el humanista no tiene manera de decir que ciertas cosas son correctas y otras incorrectas. Porque para el humanista lo último que existe es el universo impersonal, y este es silencioso y neutral respecto a lo correcto e incorrecto y a lo cruel y no cruel. No tiene manera de poseer absolutos, por tanto, es compatible con su propia posición. El humanismo, tanto en la vida y moral privadas y en la vida política, está sometido solo al arbitrio, y ya que no había bases para lo correcto o incorrecto, las leyes podían ser cambiadas mañana por otro absoluto arbitrario por consideración de la conveniencia. Hemos visto lo que pasó en aquellos lugares que no tuvieron absolutos bíblicos y que no tuvieron a la Reforma como base. Pero no debemos olvidar que a través de los siglos se desarrollaron debilidades en aquellos sitios que sí englobaron a la Reforma en su historia. Las personas a menudo no actuaron de acuerdo a la Biblia y su enseñanza que según ellos seguían. Los cristianos actuales tienen que compadecerse profundamente de todos esos lugares de inconsistencia, cuando la Biblia y la cristiandad tuvieron mayor influencia sobre la sociedad de la que tienen hoy. Claro está que la justificación más efectiva depende de los cristianos actuales, al actuar más consistentemente con la Biblia y su enseñanza en estos puntos cruciales. Había varias áreas en las que la Biblia no era seguida como tenía que haber sido, sobre todo en dos de las áreas. Primero, una noción deformada de raza, y segundo, un uso no compasivo de la riqueza acumulada. La noción deformada de raza adquirió dos formas. La esclavitud basada en la raza fue desde luego lo más flagrante. Ese prejuicio desde luego fue lo más flagrante, y desgraciadamente continúa siéndolo hasta nuestros días. Los árabes tratantes de esclavos, como los que se ven en este dibujo, capturaban a los africanos, a quienes más tarde vendían como esclavos. Muchos ingleses, europeos y americanos se entregaron a la arbitraria ficción de que el hombre negro no era una persona y podía, por tanto, ser tratado como cosa. Los Estados Unidos deben soportar una crítica especial, ya que la esclavitud basada en la raza continuó hasta fecha muy reciente. No podemos pasar por alto las condiciones que existieron en esos barcos de esclavos, en los que miles murieron cruzando los mares, ni tampoco el trato que esos esclavos recibían a menudo. La esclavitud basada en la raza y el prejuicio racial son erróneos. Debemos reconocer que ambos estuvieron presentes cuando los cristianos tuvieron mucha más influencia en el consenso de la que hoy tienen. La Iglesia como tal no abogó lo suficiente. El comienzo de la era industrial lo constituyó el control de la potencia del agua en nuevas formas. Después del agua, se controló el vapor. Este barco de vapor en donde ahora estamos es una reliquia de la revolución industrial.
Esta era perteneció a los inventores y a los ingenieros. La industrialización produjo un flujo continuo de mejores cosas. Por ejemplo, mejor cerámica para la mesa del labrador y una constante corriente de más bienes para todos. Si la industrialización hubiese sido acompañada por un uso compasivo de la riqueza acumulada y un énfasis en la dignidad de cada hombre individual, ambas ideas enfatizadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la revolución industrial hubiera sido sin duda para bien. Desafortunadamente, no se habló a menudo sobre estos dos puntos cruciales. Hubo actos de caridad individual, ayuda a los pobres, pero la Iglesia simplemente guardaba silencio respecto al mandato de la Biblia del uso compasivo de la riqueza, tanto en Inglaterra como en otros países. No era que la mayoría de la gente estuviera peor que antes, principalmente la sociedad agraria, sino que la riqueza producida por la revolución industrial, por lo general, no era usada con compasión. Los barrios bajos crecieron en Londres y en las ciudades industriales. El día labor promedio constaba de 12 a 16 horas. Las mujeres y niños eran especialmente explotados. La razón principal por la que la Iglesia debía haber hablado sobre estos temas con resolución y claridad es que la Biblia así lo manda. Si la Iglesia hubiese hablado con claridad contra el uso cruel de la riqueza como una clase de supervivencia del más apto, tal vez este concepto no hubiera sido aceptado de inmediato cuando fue establecido por una ciencia secularizada. Muy a menudo la Iglesia no se pronunció claramente contra el utilitarismo, que enseña que la medida de toda cuestión ética se reduce a su utilidad. Para mantenerlo balanceado, debe decirse que había muchas fuerzas no cristianas trabajando, y que muchos que se llamaron a sí mismos cristianos no lo eran en el aspecto bíblico. Se acostumbraba portar el nombre y guardar las apariencias. Fue la Iglesia, como tal, la que no adquirió una clara posición oral cuando tuvo la voz para hacerlo. En lo individual fueron muchos los cristianos que lucharon por la verdadera enseñanza cristiana, que tenía que acompañar al consenso cristiano, y su intervención fue vital y decisiva en la batalla contra estos abusos. La Biblia expone que tendría que haber un resultado en estas áreas con la predicación del Evangelio. Se levantaron muchas voces y se ofrecieron vidas para ilustrarlo. John Wesley se pronunció con fuerza contra la esclavitud, incluyendo la esclavitud en los Estados Unidos. John Newton era un tratante de esclavos y se convirtió en cristiano, dejando el tráfico, y se rebeló contra él. Thomas Clarkson se pronunció en contra de la esclavitud, y William Wilberforce, siguiendo el ejemplo de Clarkson, siguió luchando en contra de la esclavitud y por el reconocimiento básico de la humanidad del hombre negro, según Dios. Wilberforce, el cristiano, y en verdad un buen cristiano, fue la abrumadora y extraordinaria voz en Inglaterra contra el tráfico de esclavos. El tráfico de esclavos se prohibió en Inglaterra en 1807, y cuando Wilberforce yacía agonizante en 1833, la esclavitud misma fue abolida en Inglaterra. Desearía que hubiese habido alguien en los Estados Unidos tan congruente con los principios cristianos ya en el año de 1833 y con tanto ascendente como Wilberforce. Un hombre que hubiese podido lograr el mismo resultado en los Estados Unidos. En Gran Bretaña, John Howard, amigo de John Wesley, trabajó sin descanso por una reforma en las prisiones. Elizabeth Fry, una cuáquera, mostró una profunda y práctica compasión por los prisioneros de la cárcel de Newgate. Lord Shaftesbury, como cristiano, luchó una y otra vez en contra de la explotación de los niños en las fábricas.
Las prédicas de George Whitefield y John Wesley revivieron el cristianismo bíblico en Gran Bretaña. Esto tuvo un gran impacto en las bases que inspiraron la educación política y la reforma económica. Cabe decir que es de considerarse que, sin esta influencia, Inglaterra no hubiera podido escapar de su versión de la Revolución Francesa. La reforma no proporcionó la perfección, pero gradualmente y en base a su retorno a la Biblia y su enseñanza, sí se produjo un único mejoramiento, una vasta y tremenda libertad en una sociedad sin caos. Los absolutos bíblicos proporcionaron una base para el consenso de valores, y dentro de esto podía haber esta tremenda libertad sin que estas libertades condujeran al caos. La enseñanza bíblica mostró que había algo por lo que la sociedad y el Estado podían ser juzgados, a saber, los absolutos bíblicos. El hombrecillo, el ciudadano ordinario, con una Biblia en sus manos podía levantarse y decir que la mayoría estaba equivocada. Así, en el grado en el que las enseñanzas bíblicas se practicaron, el despotismo del voto del 51%, el despotismo de un individuo o el despotismo de un grupo podía ser controlado. La base por la que puede haber esta tremenda libertad sin caos es el hecho de que la Biblia brinda una base para la ley.